Fíjense, si yo les dijera que todavía venimos de antes de la Academia de San Miguel, ¿qué pensarían? Vamos a ver, yo había pensado dividir por etapas de años lo que es la evolución histórica del movimiento. Lo divido en 5 etapas, o lo dividimos siempre en 5 etapas como para aclararnos bien, ¿no? Desde la primera serían los primeros grupos que fundó el padre Claret. La segunda sería los colaboradores claretianos, que se abarca desde 1938 hasta 1971. La tercera etapa sería los que se llamaban asociados claretianos, desde 1979 a 1983. Y de ahí ya estamos gente aquí, ¿sí? De esa etapa. Y después una quinta etapa que sería a partir de 1983, cuando los seglares claretianos decidimos unificarnos todos, por decirlo de alguna manera, y jurídicamente adoptar una posición jurídica ante la Iglesia, ¿no? Yo de momento por favor, interrúmpanme cuando quieran, levantan la manita, porque esto no es una cátedra, yo no hablo a cátedra, yo simplemente comparto los conocimientos que he tenido la suerte de vivir y la suerte de poder compartir con mucha gente, ¿no? Toda esta primera parte del padre Claret, toda esa primera parte y parte de lo que son colaboradores claretianos, ha sido un estudio muy a fondo que han hecho 2 claretianos que ya por desgracia no están con nosotros, que son el padre José María Viñas y el padre Jesús Bermejo. Ellos profundizaron en lo que eran los grupos que fundaron Claret de cara al primer encuentro de seglares claretianos de Río de Janeiro del 73, y escribieron un librito que se llama El apóstol claretiano seglar. No sé si a alguno le suena la portada o lo han visto por algún lugar, ¿no? Este libro es creado o escrito por ellos 2. Las etapas previas, precisamente a 1979, están basadas en los estudios de este libro, entre las décadas de los 70 y parte de los 80 del siglo pasado. Ya nosotros tenemos que hablar del siglo pasado, aunque parezca mentira, pero es nuestra realidad. Ese libro, Carlos, efectivamente, ¿sí? Entonces, ellos lo escriben las ideas sobre nuestros orígenes y en cuanto al papel del seglar en la Iglesia, que en aquellos momentos en la época del padre Claret, era bien adelantada a su tiempo, ¿no? Y esta es una de las características, digamos, más notables del perfil misionero de San Antonio María Claret, que era su empeño por multiplicar los agentes de evangelización y hacer evangelizador a todo el que acoge la palabra de Dios. Esa era, digamos, como su obsesión, ¿no? Hacer evangelizadores a todos los que acogían la palabra de Dios. Con una increíble espontaneidad comienza a fundar congregaciones religiosas, asociaciones laicales, a tratar de organizar a los grupos de sacerdotes diocesanos. Él, cuando trata o piensa en fundar congregaciones, no piensa en fundar la congregación de los hijos del Inmaculado Corazón de María, funda otras cosas previas a ello, ¿no? Entonces fue especialmente fecundo entre los años aproximadamente 1846 y 1849. Son 3 años en los que la congregación de misioneros no existía, pero sin embargo existían ya los grupos de laicos y existían las religiosas en sus casas. Por eso se habla de la fundación de religiosas, de congregaciones, ¿no? La primera que él creó, que fue un poco más grande, fue la Hermandad del Santísimo Corazón de María. Siguiéndole a ellos, pues las religiosas en sus casas, la librería religiosa y después ya la congregación de misioneros. Claret, los grupos de laicos no los creaba para que se le ayudara a él, los creaba para que llegaran a los laicos.
como multiplicadores de evangelizadores, ¿no? Entonces percibió en ese momento, más quizás que nadie en la época, que los seglares deberían de retomar el papel central en la evangelización que habían tenido a los inicios de la Iglesia, y se centró precisamente en la evangelización y la promoción de la fe entre los seglares. Para lograr esto, lo que hizo fue instituir una serie de organizaciones o grupos, que diríamos ahora, que permitieran a los laicos participar activamente, brindándoles en todo momento pues herramientas y espacios para vivir su fe de manera activa y comprometida. Antes nos han nombrado la Academia de San Miguel, y es cierto, a ella llegamos después de la Hermandad, pero fíjense, en los primeros años de Claret en su apostolado creó más de 12 instituciones o grupos, y podemos decir que prácticamente sería imposible calcular a la gente que involucró, porque se sabe por los anales de la congregación que solo a nivel de archicofradía llegó a tener en Cuba más de 100.000 socios. Ustedes saben lo que son 100.000 socios en Cuba, que era un país pequeñito, ¿no? Y que la Academia de San Miguel, más de 500 grupos, y que cada grupo, según los estatutos de la propia academia, estaban formados por 15 personas, ¿no? Y entre todos esos grupos que decíamos que decía que creó Claret, pues el primero más revelante fue el de la Hermandad del Santísimo Corazón de María, ¿no? O la Archicofradía de María, que también se la nombra así, que esta fue creada en 1847. Y el objetivo no era solo, como se estilaba entonces, como se llevaba, como era lo normal en la Iglesia, que era promover la piedad de los seglares, que rezaran el rosario, que fueran a la iglesia y demás, sino organizarlos para la acción apostólica. En esta ocasión, Claret consigue reunir a sacerdotes y a seglares, hombres y mujeres. Estamos hablando, recuerden, de 1847, ¿no? Y en su organización rompe con todo el tipo de relación paternalista que en aquel entonces el clero tenía hacia los seglares. Y exige, de hecho, que 2 de los 4 vocales de sus juntas directivas fueran seglares. Y en esa misma hermandad también la participación activa de las mujeres en la evangelización, lo cual resultó ser poco más o menos que un escándalo. La idea, piensen que estamos en 1847, fíjense todavía en la actualidad cómo se habla de la participación de la mujer y de que hay que darles espacio y todas esas cosas. Bueno, pues Claret en 1847, o sea, hace más de 100 años, pues hablaba de que las mujeres estuvieran ahí, presentes, y que formaran parte de las juntas directivas junto con los sacerdotes y con los varones. Pueden imaginar que eso al arzobispo de Tarragona le sonó a poco más o menos que a una idea casi como del diablo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues no aprobó los estatutos. No aprobó los estatutos, primero por el carácter mixto de sacerdotes seglares, hombres y mujeres, y por la incorporación de las mujeres a un apostolado activo. O sea, la cosa es como bastante seria, ¿no? En ese momento todas las asociaciones que existían pues tenían todas un carácter como piadoso, y Claret presenta en todas unas notables innovaciones, no solo por la participación de los seglares, sino porque incluye a las mujeres y porque no era... Descansando. ¿Perdón? Di. Padre, ¿quiere saludar aquí? ¿Perdón? Bueno, continúo. Sino Sí, por la índole piadoso que tenían en aquel momento las asociaciones, y rompe con ese esquema paternalista también al mismo tiempo del clero en función de los seglares, ¿no? En el proyecto claretiano, en ese momento se pueden imaginar todos que resultó como muy avanzado y no encontró fácilmente una viabilidad para Claret, pero
tenemos que tener presente que Claret era un fiel hijo de la Iglesia y en todo momento obedeció a la jerarquía. Pero eso sí, no lo obedeció de una forma sí, 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 amén, amén, sino que aceptaba con una actitud crítica, como aparece en una carta que escribe a Caisal en el año 48, cuando lo acompaña con otra obra bien, los estatutos de otra obra bien claretiana, que eran las religiosas en sus casas, que eso era otro escándalo también, ¿no? Después de la archicofradía, crea la Hermandad de la Doctrina Cristiana en 1900, perdón, en 1849, y también aquí exige la presencia de laicos a nivel, esto ya estaba en Cuba, pero sí, y el arzobispo y exige la presencia de laicos a nivel de parroquia, a nivel de distrito y de todas las diócesis, tanto en lo que se podían llamar en aquel entonces las juntas diocesanas como en las parroquiales, y siempre que dos de los vocales fuesen seglares. A raíz de ahí, después fundó, ahí sí pudo hacerlo en Cuba, porque claro, él era el arzobispo y entonces pues no se lo tenía que aprobar nadie, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y después ya sí viene la Academia de San Miguel en 1856, que la crea en Cuba. La Academia de San Miguel la crea en Cuba y era como una inspiración que le vino precisamente cuando él se estaba reponiendo de la herida que sufrió en el atentado, ¿no? En el atentado de Holguín. Entonces, en ese tiempo que se estaba como reponiendo y digamos que estaba haciendo reposo, pues ahí es cuando él vislumbra lo que puede ser la Academia de San Miguel y lo que llega a ser, ¿no? Y en la página 16 del plan de la Academia dice que su objetivo exclusivo era combatir los errores religiosos y los vicios por medio de la verdad y de la virtud. O sea, en todos los grupos que crea Claret tienen sus estatutos, tienen sus formas y demás. Y posteriormente, cuando regresó de Cuba a España, 2 años más tarde la fundó en Madrid. Y ahí ya incluso nos lo nombra en su archicofradía, ¿no? Perdón, en su autobiografía, que la Academia de San Miguel llega a tener muchos coros, ahí se llaman coros, en las poblaciones principales de España. Y él habla y nos dice en el número 332 de lo incalculable bien que hace, ¿no? Posteriormente crea las bibliotecas populares. Ustedes van llevando la cuenta ya de los grupitos que va creando Claret. Ya hemos hablado de la archicofradía, de la hermandad, de la Academia de San Miguel y ahora entramos en las bibliotecas populares. Mm, ¿Por qué? Porque Claret también siempre está atento a los signos de los tiempos. Y entonces en 1864 crea las bibliotecas populares. Ya han pasado unos años con las que intentaba poner el libro al alcance de todo el mundo. Y esto se extendió rapidísimamente, y, pero sin embargo su existencia duró solo unos años porque en ese momento él lo creó en España y ahí llegó la Revolución Española. Entonces fue perseguida la Iglesia y por supuesto todo eso no duró. Pero en su reglamento también podemos ver la constante que hemos visto en los otros grupos, ¿no? Que es la responsabilidad que descansa sobre los seglares y no sobre los sacerdotes. Y ahí aclara muy bien, y a mí esto me recuerda muchas veces a lo que dice el Papa Francisco, que por cierto, al final podemos tenerlo un poquito presente porque ha empeorado su salud, ¿no? Esto es así como un paréntesis, ¿no? Y dice que es muy importante la Academia de San Miguel y el laicado porque el cura párroco y los demás sacerdotes están ocupados en las cosas de su ministerio. O sea, estoy diciendo palabras exactas del padre Claret. Y ahí es donde sale la frase que hemos puesto y hemos dicho mucho los seglares claretianos por todas partes, que dice, en los últimos tiempos parece que Dios quiere que los seglares tengan gran parte en la salvación de las almas. Es una frase que nosotros la teníamos incluso en la primera página de la primera edición del Ideario y del Organización, ¿no? diario. Y es del reglamento de las bibliotecas populares en la página 18.
Todas las citas que doy tienen su lugar. Yo no me he inventado ninguna porque no hace falta realmente. Hay tantas, ¿no? Ese mismo año amplía la Archicofradía del Corazón de María porque quiere ahí, y es otra frase que hemos oído mucho, crear un ejército de evangelizadores con tres cuerpos. Él siempre nos nombra a los seglares, a los clérigos y a los evangelizadores itinerantes, que ahí entran, digamos, los misioneros. Y él quería formar ese ejército de evangelizadores. Y le da un papel importante al seglar que luego nosotros lo podemos ver reflejado en los documentos del Vaticano II en la Lumen Gentium, porque dice que los seglares dan su evangelización a través del testimonio de vida y desempeñando con fidelidad las obligaciones de su estado y cuidando las conversaciones familiares. O sea, las realidades temporales, decimos después. Esa es la traducción o el resumen de esas palabras, ¿no? Vuelvo a repetir y que tengamos muy presente que todos los grupos que Claret crea, ninguno son para la cuestión piadosa, no crea grupos de oración, que no quiere decir que no diga que hay que rezar, cuidado, sino que no los crea así, los crea precisamente para que la palabra y el reino se extienda. No se habla en esos términos porque la eclesiología del momento no se hablaba de misión compartida, por ejemplo, como hablamos ahora. Hablamos mucho de misión compartida, que no es compartir tareas, cuidado, es misión compartida. Y Claret compartió realmente su misión evangelizadora. Y la compartió no como repartir tareas para que me ayuden en un sitio u otro, sino como una verdadera misión, donde los seglares tenían voz y la evangelización se acomodaba a la vocación de cada persona. Cuando dice eso, es acomodarse a la vocación, al matrimonio, a la vocación del soltero, a cualquiera de las vocaciones dentro del ámbito laical, ¿no? Sí hay una constante en todos estos grupos que es la presencia misionera de María. Esa es una constante. Y casi siempre desde la óptica del corazón de María. Y siempre pide que todos los grupos de seglares realicen la consagración al corazón de María. Eso sí es una constante, no es un compromiso. Ve claro que el papel de corresponsabilidad en la Iglesia y llamándoles a esos compromisos de la caridad, de la promoción social, de la oración, del testimonio de vida, a la proclamación de la palabra, tanto escrita como oral, por medio de las catequesis, de las conversaciones. O sea, realmente para mí fue muy adelantado a su tiempo porque estamos hablando casi pues 70, 80 años, no he echado la cuenta, previa al inicio del Concilio Vaticano II. O sea, estamos hablando en vida de Claret y Claret murió en 1870 y el concilio finalizó el Concilio Vaticano II en 1965. O sea, fíjense los años que había pasado y con qué lenguaje nos hablaba Claret, ¿no? Llega un momento en el que la decadencia de estos grupos decaen porque en España vive una situación política con otra revolución en 1868 y porque él es exiliado y muere también en 1870, ¿no? Pero los dones del espíritu muere la persona, pero no muere el carisma. Eso es lo importante. No murió el carisma seglar claretiano, porque estamos aquí. O sea, simplemente así, sino que permaneció como más latente dentro del patrimonio espiritual de la Iglesia. Y también muchos seglares que, animados por el espíritu de Claret, pues han sido verdaderos evangelizadores al lado de los misioneros claretianos durante muchos años, ¿no? Los misioneros claretianos, de hecho, trataron de apoyar la archicofradía y la tomaron como suya en virtud de un escrito pontificio, ¿no? en octubre de 1860, todavía en vida del fundador.
hay un documento oficial emitido por, o sea, es un rescripto, que les traduzco la palabra, eso es un documento oficial emitido por el Papa o la Curia Romana para que se puedan abordar normas, dicho de una forma más sencilla, como unos estatutos, para que nos entendamos, ¿no? Que facultaba en ese momento a la congregación para multiplicarla, para establecerla en muchas partes y realmente allí donde iban los misioneros claretianos, ahí mismo pues iban creando o fundando grupos de la archicofradía, ¿no? No obstante, los antecedentes nuestros como movimiento y donde constituye sus raíces más profundas son los grupos de seglares organizados por Claret. No es en la archicofradía que después multiplica la congregación de misioneros, ¿no? Cuando reaparece y se empiezan a reorganizar los seglares claretianos o el movimiento laical claretiano, como queramos nombrarlo, ¿no? Pues fue a partir de 1938, cuando el padre Nicolás García, el entonces superior general de la congregación, pues ya incluso cambia los nombres, ¿no? Trata de recoger a las asociaciones que existen y les da el nombre de colaboradores claretianos en ese momento. El nombre de colaboradores claretianos especifica realmente la razón de ser de los seglares claretianos, ¿no? Eran colaboradores de los claretianos, o sea, como que no éramos autónomos, como que nosotros no participábamos del carisma de Claret, sino del carisma de la congregación. Se entiende así y es una realidad porque el momento o el modelo eclesial es otro, la eclesiología del momento es otra, ¿no? Dentro de ese periodo en el que el padre Nicolás García trata de retomar un poco desde su pensamiento, desde el modelo eclesial, la parte del laicado claretiano, tenemos varias etapas, ¿no? ¿Cuáles son realmente esos antecedentes? Los antecedentes de los colaboradores inician, como hemos comentado, en 1938 y finalizan en 1971. Durante ese periodo del 70 al 38 hay muchas personas que, o sea, los grupos de Claret prácticamente desaparecen, pero hay muchas personas que sin formar grupo se interesan por la congregación y por sus obras y que en cierto sentido son colaboradores, antecedentes de los colaboradores claretianos, pero más bien les podríamos llamar, y así lo reconoce la congregación de misioneros años después, como los bienhechores, los cuales mantienen una relación de amistad, de ayuda con la congregación. Son bienhechores porque ofrecen a la congregación una ayuda material, ejercen influencias a su favor. Sí hay una participación personal en la acción evangelizadora de la congregación, pero no es una característica de todas las personas, ¿no? Esto pues significa que por un periodo pues no hubiera, se entiende que no hubiera grupos comprometidos en la evangelización directa, pero sí que habían algunos grupitos, como la obra catequista del padre Clotet, cofundador del padre Claret, o el Instituto de Claret de Ovalle en Chile, o la Academia Claret y la Unión Misionera de los Apóstoles en Guinea. O sea, nunca desaparece del todo. Hay un poquito de cada cosa, pero nunca termina de desaparecer del todo, ¿no? Incluso pues hay instituciones que crean ya los propios claretianos, como los Infantes del Corazón de María o las Juventudes Cordimarianas, que viene siendo pues como una versión de la acción católica, pero desde lo claretiano, ¿no? La creación de la asociación, porque llegamos a ser asociación como colaboradores claretianos, es la obra que quizás enlaza más directamente con el movimiento laical o la idea del movimiento laical del padre Claret, ¿no? Esta idea surgió de la congregación al darse cuenta de que había perdido
un elemento muy importante de la herencia de Claret, y era precisamente pues su sensibilidad por los seglares y su afán por impulsarlos o por impulsarnos a un compromiso cristiano y de evangelización. El padre Nicolás García, pues en ese periodo crea esta asociación, fue aprobada. Esto es una cuestión que se desconoce mucho y que sin embargo es muy importante, porque para entrar en el Pontificio Consejo de Laicos tuvimos que salir de donde estábamos, ya estábamos en algún sitio, y voy a decir dónde, ¿no? En el periodo ese la asociación fue aprobada en julio, y precisamente el mismo día, o haciendo coincidir con fecha de la fundación de la congregación, un 16 de julio de 1943, por lo que en aquel entonces se llamaba la Sagrada Congregación de Religiosos. Después se llamó Pontificio Consejo para los Laicos, que fue cuando nos aprobaron a nosotros, y ahora se llama Dicasterio. Esos son cambios en la denominación que ha hecho la propia Iglesia en el Vaticano, ¿no? Nosotros fuimos reconocidos por la Sagrada Congregación de Religiosos, fíjense ustedes, como obra propia de la congregación. Sus estatutos fueron aprobados, pero fueron escritos por los misioneros, y se aprobaron por esa misma congregación ese mismo año, un poco después, el 5 de noviembre, ¿no? Y con esta aprobación, pues consagraba y reforzaba, como si dijésemos, esa dependencia de los seglares de la congregación, cuando Claret no quiso ningún tipo de dependencia. Pero vuelvo y repito, no lo digo como crítica, sino el modelo de iglesia que había en ese momento. Eso no lo podemos perder de vista, ¿no? En ese reglamento de colaboradores, en 1950, el mismo año que subió a los altares, que santificaron a San Antonio y María Claret, reafirman de nuevo esa dependencia de la congregación. Y llega a decir que tendremos un director general, ¿no? El director general siempre será el superior general de la congregación, que los directores provinciales y los directores locales, que todos los delegados serán nombrados por el superior general, pero que bueno, ahí ya nos daban un poquito, pero que en la junta directiva compuesta podía haber algún colaborador designado, algún colaborador claretiano, pero siempre designado por el superior local, o sea, nunca por parte de los seglares, ¿no? Repito que no podemos juzgar la historia con los conocimientos que tenemos hoy día. Hemos de tener en cuenta ese modelo de iglesia vigente en el momento y la visión que se tenía sobre los seglares. Teniendo esto muy presente, no cabía otra posibilidad que ofrecer a los seglares por parte de la congregación una dependencia de la misma, ¿no? La congregación concibe a los seglares únicamente como colaboradores suyos, como decimos, los promueve, sí, pero esos seglares vienen siendo más o menos, siguen siendo como bienhechores, ¿no? Es una ayuda material en el compromiso misionero, e incluso pues aportar pues para la construcción del santuario de Roma, ¿no? O sea, éramos una obra propia. Entonces, todo lo que necesitaba la congregación, nosotros pues ahí íbamos. Solo en algunos casos los seglares realizaban alguna acción apostólica, pero no se veía como una vocación propia, sino como una suplencia o una prolongación de la acción pastoral de los misioneros. Y así se llega a decir en una circular de 1945 que los seglares son un instrumento de apostolado en manos de la congregación. De la mano del rasgo apostólico de Claret, reavivado en la congregación, se comienzan a recuperar otras características más destacadas de ese talante misionero, como el empeño por multiplicar los agentes de evangelización, ¿no? Entonces podemos ver en este libro que veo que alguno tenéis y que es interesante que se lea, aunque está pues eso con un lenguaje de 1900, del siglo pasado, ya vamos a decir, pero es interesante el leer y ver cómo ahí incluso están parte de los estatutos de los colaboradores claretianos.
Y ahí decían, en el número 3 se decía quiénes podían ser los colaboradores claretianos, que eran todas aquellas personas físicas que se consagraban al corazón de María y quisieran vivir según el espíritu de la congregación y colaborar en su apostolado. Ahí ya hemos dado un paso, ya hemos dicho que pueden colaborar en su apostolado, pero son personas que puede ser casi casi como cualquiera. Nunca se piensa en ese momento en el seglar claretiano como vocación o como una vocación claretiana, ¿no? En los estatutos que después se corrigen en 1943, en su artículo 4, se pretendía restaurar e incorporar a la asociación de colaboradores aquellas obras que el fundador había creado, como los clérigos seglares en comunidad, las religiosas en sus casas, la Academia de San Miguel y demás. Pero en ese año, en 1943, también lo que son las religiosas en sus casas, que también eran obra propia de la congregación, estaban en las mismas condiciones que nosotros, ellas después en su tercera asamblea general deciden dejar de ser obra propia de la congregación y ya se habla de institutos seculares, ya había surgido en la iglesia esa denominación jurídica de institutos seculares, y esa era la idea del padre Claret, ¿no? Religiosas que hacen sus votos, cumplen sus votos, pero están insertas en el mundo, pueden estar desde sus propias casas. Esas son las religiosas en sus casas, ¿no? Para no hacerlo muy largo, porque veo que no interrumpen, y esto es denso, ¿eh? Vamos a pasar a lo que es el capítulo de 1967. En esas fechas ya había concluido el Vaticano II y ya se comenzaba a ver, de alguna manera, a tener en cuenta a los seglares y a valorarlos más en su condición evangelizadora, ¿no? Pero en ese capítulo todavía como no se llegó a la conclusión de que no podían ser independientes de la congregación. Piensen que habían pasado escasamente 2 años desde la finalización del concilio, ¿no? Pero cierto es que la congregación resaltó nuestra condición evangelizadora como personas activas, de forma que el documento sobre el apostolado afirma que la promoción del apostolado seglar por parte de nuestros misioneros, son palabras de la propia congregación, ha de estar orientada a fomentar el desarrollo de la propia vocación eclesial de los seglares ya y acrecentar la obra evangelizadora de la Iglesia. O sea, ya empieza como a tener o a asumir una parte ya de lo que es la vocación laical desde la figura o desde los documentos del Vaticano II. Yo creo que ahí hay un cambio de actitud inmenso a nivel de congregación frente a Yolanda, los seglares. Dígame. bueno, hago un paréntesis, no me llama mucho la atención esta de lo que acaba de decir. Entonces, llevándolo a nuestros días, no sé si podría, como decía, darnos unos datos, ¿cómo lo llevamos a nuestros días? ¿Cómo podemos hacer crecer a estos nuevos claretianos? ¿Seglares o Sí, seglares religiosos? claretianos, por supuesto. Sí, bueno, ahí llegaremos. O sea, de momento nosotros en esta época seguimos siendo obra propia de la congregación. No podemos hacer nada. ¿Me explico? Todo depende del superior general, del superior provincial, de los superiores locales. Nosotros somos obra propia de la congregación hasta 1988. Se decidió dejar de ser obra propia de la congregación en 1983 en la Asamblea de Villa de Leyva y tomar la figura jurídica de movimiento, pero en esa época no podíamos hacer nada. En la época estamos hablando del capítulo de 1967. Sí cambian las cosas en el capítulo siguiente. En el capítulo siguiente de los claretianos ya cambia porque ya han pasado años, pero a partir de 1972 ya sí nos cambian ellos el nombre. Pero no te puedo responder a tu pregunta porque realmente los seglares en ese momento éramos o eran lo que éramos. O sea, yo no estaba tampoco en ese momento. Mi grupo como tal
inicia en el 70 y prácticamente en el 74, 75, y éramos el grupo los miércoles, o sea, no éramos otra cosa, ¿no? Siento, Ernesto, no poderte responder a la pregunta, ¿sí? Muchas gracias. Pero sale más adelante, sale a partir ya después, qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Estamos hablando de lo que es la historia, de lo que fue, de lo que fuimos, de cuál es realmente nuestro origen, ¿no? Entre el 71 y el 73 del siglo pasado sí que se producen tres hechos que ya nos afectan notablemente afectan a todas las obras de la congregación, pero a nosotros muy directamente. Como he comentado, Filiación Cordimariana se convierte en instituto secular. Hay grupos realmente de filiación cordimariana que no estaban de acuerdo con el proceso ese de autonomía y desvincularse de la congregación y se integran incluso en los colaboradores claretianos porque somos obra propia, para así seguir siéndolo ellos, ¿no? Hay una reunión muy importante de CICLA, que es, ahora ya no se llama CICLA, pero en aquel entonces era la Confederación Interprovincial Claretiana de América Latina, que ahora se llama MICLA, ¿no? Ahí hubo una reunión en Belo Horizonte en enero del 72, fue presidida por el entonces superior general, el padre Antonio Leguisa, al que ya llegamos a conocer varios de los seglares claretianos que estamos todavía en activo o que quedamos, y en esa reunión se brinda ya una visión más precisa y a la vez más restringida de los colaboradores claretianos, que en su opinión, en la opinión de los participantes, nos llegan a decir que somos un movimiento de laicos bautizados que participamos del carisma misionero y que se comprometen ya en diversos grados y en diversos trabajos de la congregación de misioneros con objetivos comunes. O sea, ya nos empiezan a ver de otra manera y nos cambian la denominación. Que fíjense, nuestras denominaciones, excepto la última, todas han sido denominaciones que nos han ido poniendo. Primero éramos de determinados grupos, después éramos colaboradores y pasamos a ser asociados. La palabra parece que no, pero entre colaboradores y asociados hay unas diferencias. Aquí los que sean más de letras nos lo podrán explicar, ¿no? Y luego llega también el capítulo del 73, hablamos de que en ese periodo había entre el 71 y el 73 había tres hechos importantes. Filiación, la reunión de Cicla y luego el capítulo del 73, en el que ya los claretianos comienzan a designarnos por el nombre de asociados y entramos a formar parte en las constituciones elaboradas por este capítulo, ¿no? Que son los números 164 y 165. Y entonces, ¿quiénes son los asociados claretianos? Nos definen así. Son clérigos y laicos que participan del carisma claretiano y que se comprometen en grados diversos y de un modo permanente a vivirlo en comunión con la congregación de misioneros. O sea, seguimos siempre con ese grado de dependencia, ¿no? Pero aquí es curioso porque al parecer, al decir evangélicamente comprometidos, ahí ya empezamos a ponernos por categorías, ¿no? Y hablaban el documento capitular habla de distinguir tres categorías de asociados. Los casados por un lado, los solteros por otros, pero dentro de los solteros podía haber los sin votos o con vínculos, y los evangélicamente comprometidos, incluso con votos. Y al parecer estas categorías pues estaban ordenadas pues también por el momento eclesial, ¿no? De mayor a menor. Ahora no se llama a los religiosos, no se les dice normalmente evangélicamente comprometidos, porque evangélicamente comprometidos estamos todos desde nuestro bautismo, ¿no? Y eso no es algo exclusivo de la vida religiosa, ¿no? También en el matrimonio, como en la soltería, se puede estar evangélicamente comprometidos. Ya la prueba está que en el movimiento hay muchos matrimonios, ¿no? Los rasgos destacados de estos asociados pues son la participación del carisma
en la misión de la congregación, la vivencia del carisma y realización de la misión en comunión con la congregación. Fíjese que en todo sale la congregación de una manera u otra, ¿no? La dedicación directa o indirecta al servicio misionero de la palabra, la consagración apostólica al corazón de María y el testimonio de vida al estilo de los apóstoles. Ya empieza a haber como un pequeño giro, un pequeño cambio, ¿no? Y las relaciones con la congregación sí siguen siendo prácticamente iguales, aunque hay un documento a los asociados que dice que los grupos disfrutarán de total autonomía y que la congregación no debe dirigirles, sino simplemente ayudarles a que lleguen a su madurez. Eso lo dicen en su directorio en el número 5. Eso ya empieza a crear una tensión entre autonomía y dependencia hasta el capítulo del 79. Recuerden que estamos en el 73. Son 6 años en los que ya, yo creo que aquí hay personas, no sé si se ha conectado ya Justi. Justi es una de las personas que estaba en esa época ya, y de hecho estuvo en el capítulo de 1979 junto con otros 3 seglares claretianos, porque ya participamos, ¿no? Antes de ese capítulo del 79, que es donde vamos a pararnos hoy, ¿sí? Se realiza el primer encuentro internacional de asociados claretianos. Eso fue en Río de Janeiro del 17 al 21 de abril del 79, unos meses antes del capítulo. Y ese encuentro sí que ya marca un antes y un después dentro del laicado claretiano. Y tiene mucho que ver, pero mucho que ver con el nacimiento del movimiento de seglares claretianos. Este encuentro fue preparado precisamente por el padre Viñas, el del libro que os he enseñado antes, y por el padre Ángel Moreno, Román Ángel Moreno, perdón, que eran respectivamente los responsables de las prefecturas de vida religiosa y de apostolado de la congregación. Previo a ese encuentro fue cuando Viñas y Bermejo escribieron el librito del que les he hablado antes, y en ese encuentro ya hubo 80 personas, de las cuales pues prácticamente 2/3 eran seglares y 1/3 eran claretianos. Y había seglares ya de toda América y de Europa. Ya es la primera vez que se juntan, que se unen grupos de América Latina, principalmente, es cierto, de Colombia, pero también había en México, ¿sí? Había uno en Panamá, pequeñito, y había varios en Europa. Adelante, Angélica. No es para decirle que Justi no ha podido entrar porque parece que allí está lloviendo y la señal, él sabe que quienes hemos estado por allá sabemos que la señal es bien sí, es bien difícil de dificultosa. conectarse. Ella con mucho gusto para compartir con nosotros este momento, así que para que usted sepa. Pues es una pena porque Justi estuvo en este encuentro de Río y posteriormente en el capítulo del 79, pero bueno, como el capítulo del 79, a partir del capítulo del 79 lo hablaremos otro día, pues confiemos que no haya ningún aguacero y que pueda conectarse y hablar. También nos puede hablar ya del 79, Martica. Y Lolita, si es que consigue, porque no ha conseguido conectarse, tiene un problema con el ordenador, que también estuvo en esa asamblea, ¿no? Y es bonito porque pues vamos quedando pocos, claro, quedamos los que éramos muy jovencitos en ese momento. Yo, yo era una cría, pero bueno, y demás, ¿no? Pero ya con esto ya vamos a acabar para no hacerlo tan pesado, porque es denso, como les he dicho. Luego, pues o pueden leer el libro o cuando ya finalicemos las 2 sesiones, pues yo puedo pasar todo lo escrito y lo pueden repartir en los grupos para leerlo, porque todo está con sus citas de dónde está sacado. Yo no me he inventado nada de lo que he dicho. O sea, todo es pura y verdadera historia, ¿no? Vamos a terminar con el encuentro internacional de asociados claretianos, en los cuales, pues en ese momento había aproximadamente unos 560 asociados ya. Por eso muchas veces cuando se dice los seglares claretianos nacimos, no,
O sea, los seglares claretianos no nacimos en el 83. Venimos de antes, pero hemos ido cambiando. Sí podemos decir, entre comillas, que nació el movimiento, pero como figura jurídica de los seglares claretianos, ¿no? Pero bueno, de esas 80 personas, como decía, de los cuales 2/3 eran seglares y 1/3 misioneros claretianos, que representaban a un total de 560 asociados repartidos entre América y Europa, siendo Colombia la que contaba con un mayor grupo de asociados. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, había varios grupos que venían de filiación cordemariana y que no habían entrado, o sea, que venían de las religiosas en sus casas y que no habían querido dejar de ser obra propia de la congregación. Estaba un grupo muy numeroso en Bogotá. Martica, creo que era Bogotá donde estaba Clash, ¿verdad? Bueno, era en Colombia seguro que estaba integrado mayoritariamente por exmisioneros claretianos. Y en la misión del Chocó, que había dos grupos, entre los cuales había personas incluso con Sí, algunos... Yolandita, sí, es que se me perdió el micrófono y no lo encontraba. Ah, Sí, vale, señora. que clase era de Bogotá, ¿verdad? Sí, señora, Clas era de Bogotá. Vale. Entonces, pues claro, eran muchos y era el gran grupo, la gran representación, ¿no? Y así podríamos ir definiendo la mayoría de los grupos que nos mostraría un gran abanico de diversidad. Fíjese, estamos hablando de filiación, estamos hablando de clase, estamos hablando de dos grupos del Chocó, podemos hablar de grupo de México, podemos hablar de grupo en Austria, en Europa, podemos hablar, o sea, grupos como muy diversos, ¿no? Pero todo esto este gran abanico, ustedes lo pueden encontrar, esta información más ampliada en el subsidio del padre Antonio Vidales de cómo surgió el movimiento de seglares claretianos, que lo tienen en la página web, ¿no? Ahí está eso. Y ya el objetivo general en ese congreso pues fue el estudiar y discernir el ser claretiano laico. Esto es muy importante, aquí prestemos como atención, porque era el discernir nuestro ser claretiano laico. Fíjense que estoy diciendo claretiano laico, no es que me equivoque o quiera decirlo ahora al revés, sino hablándolo así y así se habló, desde el don recibido para la misión común claretiana, ya dentro de un contexto de una eclesiología del momento, así como ya una vinculación a la congregación claretiana. Se habla de vinculación, no se habla de dependencia. Se trataron temas como la aceptación mutua, la comunión, la participación, la corresponsabilidad, la comunicación, un mínimo de estructuras programadas de formación, compromisos apostólicos, figura del asesor, la vinculación, formas y métodos de comunicarnos entre los asociados o los ya entonces llamados claretianos seglares, pero también con la congregación. Y en las conclusiones del encuentro todavía se habla de que los religiosos y los seglares tienen un mismo carisma. Esto sí es importante, todavía ahí se habla así, ¿no? Tienen un mismo carisma que debería de darse, mm, pues que era así, que no había otra cosa y una misma misión que cumplir en la iglesia, y en consecuencia la congregación tenía que integrarlos en su seno para realmente comenzar a construir lo que ya nombraron como familia claretiana. Solo en ese sentido, congregación y laicos, ¿no? Se contempla también una relación de los asociados entre sí. Y ahí el encuentro, al final, encontró, digamos, como la denominación nuestra, todavía al revés de como estamos ahora, claretianos seglares, ¿no? Con claretianos seglares llegamos a Villa de Leyva, allí le dimos la vuelta, después de muchas, no hablo de discusiones, sino de muchas opiniones, de mucho levantar la mano, de mucho explicar. Piensen que estábamos de un montón de países, muchos hablábamos
el español, pero el español de América Latina y el español de España. O sea, pero ahí sí se llegó un poco por equiparación también porque no son claretianos misioneros, sino son misioneros claretianos. O sea, primero la denominación inicial, la nuestra, seglares, y después claretianos, ¿no? Pero ya pasamos de colaboradores y de tal, pasamos a los claretianos seglares. Y dentro de esos hechos y de esas ideas y posturas, las aspiraciones del encuentro realmente contribuyeron mucho, mucho, mucho a la reorganización nuestra como movimiento. Entre ellos, el hecho de reunirse por primera vez los grupos de asociados de todo el mundo, el clima de comunión y fraternidad que se creó entre asociados y también entre ellos y los misioneros claretianos que participaban en ese encuentro, que pasó lo mismo después en Villa de Leyva, ¿no? El deseo y las propuestas hechas para mejorar la organización y la comunicación entre los grupos de asociados que ni se sabía que existían, ¿no? Y que sin embargo se encontraron allí y que habían vivido todos los grupos aislados, incluidos los de Colombia mismo. O sea, luego sí, claro, luego ya conoces que está Clash, conoces que está el Chocó, pero inicialmente cuando llegaron allí eran desconocidos también, ¿no? Los esfuerzos y los pasos dados para descubrir nuestra identidad como seglares claretianos fue muy importante, ¿no? Y la propuesta de crear a nivel de gobierno general era una propuesta que se llevó al capítulo general de crear, de que la congregación creara un secretariado para impulsar a los seglares claretianos, ¿no? Ahí quedó esa parte y luego ya llega el mes de octubre, estamos hablando de abril, llega el mes de octubre y se celebra el capítulo general de la congregación. Y ahí seguimos el próximo día porque si no se me van a dormir. Interesante. Está súper interesante. Y ahora yo les haría una pregunta. Yolanda, antes que nos preguntes, Dime. ok, me llama mucho la atención de cómo fuimos como dice, evolucionando, ¿no? Colaboradores, asociados y después un salto a lo que es seglar. Pero a mí siempre me resuena la parte de seglar. Entonces, por ejemplo, en ese, por decirlo así, escoger el llamarnos seglar. ¿Por qué no se pensó, por ejemplo, laico claretiano, sino seglar claretiano? ¿Qué connotación para nosotros debe tener eso de seglar claretiano? O para ustedes en ese momento, ¿no? ¿Por qué seglar? Y no cualquier, como dice, otra palabra que estuviera en boca en ese momento. Eso fue un tema de discusión serio después en Villa de Leyva, pero es que laicos son también los religiosos. Laico es todo aquel no ordenado, hablando teológicamente. ¿Me explico? Luego es cierto, y nosotros mismos utilizamos el término de laico porque en América Latina se habla más de laicos que de seglares, pero no es nada más que eso. Pero la denominación teológica correcta es la de seglares, como distinción. Por la Muchas gracias. conservación. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo hago una. Pero para que me contesten, no como antes. Pierdan Ajá. la pena, por favor, que estamos en familia. Si no, estimada Yolanda Lazar, el nombre que Sí. más te será. También puede ser, ¿Perdón? también puede agarrar al azar uno de los nombrecitos por aquí de las 27 personas que estamos. No sé qué nombre a usted le gusta más para que le No, 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 no. Prefiero la libertad, prefiero la libertad. Además, no veo la diapositiva de la presentación y no veo las caras de nadie. No estoy Claro. viendo. Podríamos Yo quitar la quiero- presentación para vernos. quiero decir algo muy... Adelante, dale, Carlos. Gracias. Felicitarte primero porque ha sido una presentación muy rica, muy amena. Oye, gracias. Sí, eso. Y solo hacer notar que a lo largo de toda tu presentación fuiste hablando de las diversas cofradías, asociaciones, movimientos que el padre Claret fue animando, pero
algo que me llamó la atención en algo que dijiste es que la palabra siempre estuvo presente y es que la palabra ha sido una de las cosas más centrales de todo lo que tiene que ver con el carisma claretiano, precisamente. Creo que la palabra nos une mucho y ha sido la que ha sabido como amalgamar esa no sé, ese vínculo entre los seglares, los religiosos y el resto de la familia claretiana que ha sido muy rica. Lamentablemente en Guatemala solo tenemos tres ramas, seglares, misioneros, que tenemos más, y hay una afiliación cordimariana, pero son solo tres hermanas las que están trabajando. En Madrid también somos poquitas, no somos todas. Mira, es muy interesante lo que dices, Carlos, porque realmente desde el primer grupo que fundó Claret, que creó Claret en su tiempo, en su momento, siempre habla de la palabra y habla de la palabra oral y escrita. Y habla, y a los seglares nos pone mucho en el testimonio de vida en el que podemos llegar a sitios en los que no pueden llegar otros, eso ya después de crear la congregación, ¿no? Y que nosotros habla mucho de las conversaciones familiares, ¿no? O sea, realmente el testimonio a través de la palabra, o sea, somos evangelizadores. Eso no se nos puede olvidar. Y la evangelización no es única y exclusivamente dar catequesis. Yo muchas veces, ha habido en el periodo, como decía antes Angélica, yo tuve la suerte de poder brindarle el don, de poder brindarle al movimiento mi servicio durante 2 periodos consecutivos, 2 periodos además muy ricos, porque eran todos los periodos, fueron periodos de cambios, de todo, ¿no? Y muchas De veces yo bonanza, recuerdo que de un bonanza. un segundo, que al recorrer los grupos siempre les decía, hay que salir muchas veces cuando veía algún grupo de las zonas de confort. La palabra tiene que ser llevada a otros lugares también, no solo en la catequesis. Tenemos una acción social y estamos en el mundo pisando tierra. Y no digo con eso que no se den catequesis, por favor, no estoy diciendo eso, ¿eh? Adelante, no sé a quién no le he dejado entrar. Martita. Martica, dígame. No, no, yo me estaba acordando hasta de las expresiones en Villa de Leyva, por ejemplo, el grupo de clase, ellos que no, que eran primero claretianos que laicos, eran Ujú, primero, hizo una discusión fuerte, ujú. porque no, tenía que ser Claret y Claret primordialmente primero. Entonces, esos nos llevaron hasta el momento en que cada uno nació, ¿no? Porque cuando nacimos nadie conocía al padre Claret. Es en el caminar que se conoce al padre Claret, Sí, ¿cierto? sí, Cuando eso fue hubo, lo que más me acordaba ahorita. pues mira, yo Y me por eso acuerdo, ellos no continuaron, porque no se no, ponía primero claretianos. Por eso sí, se sí, llamaban sí, sí, claretianos seglares. seglares, correcto. Bueno, no Eh, continuaron por eso y por más detalles, ¿no? Pero vamos, uno de ellos fue eso. Ya hablaremos de Villa de Leyva, ese sí, esa parte va a ser mucho más divertida, porque, miren, imagínense, yo no recuerdo ahora, no tengo el dato exactamente de los participantes, pero lo tengo, pero no lo tengo en la cabeza, ¿no? Pero éramos muchos, entre religiosos y laicos, o sea, asesores que ya se llamaban en aquel entonces y los seglares claretianos. Ustedes imagínense en una asamblea donde los religiosos claretianos no podían hablar, ellos no tenían ni voz ni voto, solo podían hablar si un seglar claretiano se dirigía a uno en concreto y le hacía una pregunta. Allí solo podían hablar dos claretianos, que era el padre Vidales y Gonzalo de la Torre a nivel bíblico. Nada más. Qué bien. Seglares. Yo recuerdo, Martica recuerda esta cuestión que es cierta, pero Martica, también te acordarás de la discusión que había entre sencillamente y simplemente. Ay, madre. Ay, madre. O sea, dos palabras, pero que nos demuestran la riqueza también
del idioma entre América Latina y España. Y él simplemente lo querían los brasileños, porque les decía y los demás decíamos que no. Y ahí dele y dele y dele y dele hasta que llegábamos a acuerdos. Y llegábamos a acuerdos, que fue lo más bonito de todo. Allí no hubo un enfado, no hubo una discusión. Incluso los grupos que decidieron no seguir, no unirse, se fueron bien de allí. Luego, ya si en sus lugares hablaron más o menos, tampoco creo que fue gran cosa.